Hola a todos, soy Karina Quejada, embajadora de Alum USB en Madrid, y hoy les quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio de Conversando con USBistas. En el día de hoy vamos a compartir unos minutos con el ingeniero Andrés Guevara de la Vega, quien ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Bienvenido, Andrés. Gracias, Karina. Antes de iniciar la entrevista, es importante acotar que este video lo podrán ver en las redes sociales de Alum USB, bien sea en Twitter, en nuestro canal de YouTube, por Facebook, por Instagram, y además de eso, el audio como en las plataformas de Spotify y el Google Podcast. Entonces, después de este momento de publicidad, voy a dar un breve resumen de nuestro invitado de hoy. El ingeniero Andrés Guevara de la Vega es ingeniero en producción, corte 94, graduado cum laude, que empieza su vida profesional en P&G en Caracas y posteriormente pasa a la compañía McKinsey & Company en Caracas también, donde está aproximadamente 4 años. Una vez en esta etapa salta a hacer un MBA en la Universidad de Chicago Booth, y donde se gradúa con honores, y a partir de aquí empieza su trayectoria en la empresa BP. En esta empresa entra como pasante, luego desempeña diversos cargos estratégicos dentro de la compañía en el área de oil and gas para los negocios latinoamericanos, europeos y asiáticos. Posteriormente pasa al área de captura y almacenamiento de carbono y Blue Hydrogen, y actualmente, en enero de 2022, es nombrado vicepresidente de descarbonización de ciudad y presidente de BP España. De parte de Alum USB, enhorabuena por el cargo, muchos éxitos y nuevamente bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Nada, un placer, Karina, y encantado de hablar con colegas y amigos de la Universidad Simón Bolívar, que es el alma mater al final del día, así que feliz de estar acá. Pues vamos a comenzar por el principio que nos une a todos nosotros, y es ¿por qué escogió ingeniería en producción y en particular por qué en la USB? Sí, bueno, ingeniería de producción primero era la única ingeniería de producción que había en ese momento. Entiendo que han surgido opciones de ingeniería de producción en otras universidades. A ver, aquí voy obviamente a mostrar la cédula, ¿no? Pero yo en el año 89, creo que fue Carlos Andrés Pérez, empieza su segundo gobierno. Y se hablaba de una cuestión que era el gran viraje, ¿no? Era un tema de transformar a Venezuela en un país productivo, etcétera, competitividad, todos eran los grandes temas que se hablaba. Yo estaba en esa época en bachillerato y como que escuchaba esos temas y me ilusionaba muchísimo la idea. Y recuerdo que Ingeniería de Producción se crea en esa época y se crea un poco pensando en ese gran viraje que quería dar la Venezuela de ese momento. Y bueno, si ese es el gran viraje y esto digamos, me ilusiona, este es el tema, esta es la carrera para mí, ¿no? Entonces ahí como que me enfoqué en ingeniería de producción porque estaba asociada a ese cambio de paradigma, ese cambio de dirección de la Venezuela de ese momento. Y cuando vi el currículum, lo que eran las materias, era espectacular, ¿no? Porque tenía una diversidad, una amplitud de que cubría temas desde dinámica organizacional hasta temas de electrónica, robótica, materiales, etcétera. Claro, eso cuando entras a la universidad después te das cuenta que te echan broma los otros colegas porque dicen que ves una materia de cada cosa. Pero Sí, eso era, confieso que eso pasa. pero eso era precisamente el atractivo para mí, era esa visión generalista de un proceso productivo que es lo más parecido a gerencia general, ¿no? Y si te pones a pensar, eso es justo lo que estoy haciendo hoy, era lo que yo quería hacer y en cierta medida me ha ayudado sin duda a llegar a donde estoy. Pero eso fue el gran atractivo en su momento, era una carrera moderna y por otro lado la Universidad Simón Bolívar, bueno, la reputación de la Universidad Simón Bolívar, yo creo que no hace ni falta hablar de eso, ¿no? O sea, reconocida en Venezuela, fuera de Venezuela por su calidad técnica, profesional, sus profesores. Entonces, bueno, eso era bastante fácil. Obviamente uno en la época de bachillerato está paranoico con que, ¿será que entro o no entro? Entonces aplicas a como a 4 Sí, universidades, sí, pero sí. todo salió bien y digamos, entré a la Simón Bolívar y bueno, después viene el año, en esa época, no sé cómo es ahora, había un año de básico, Sí, sí, sí. donde tenías que estudiar como un loco para quedar bien y después poder
optar a las carreras que querías, Bueno, ¿no? eso se cambió desde el 2000 se cambió y ya podíamos entrar directo. Entré Claro, en esa parte ya. claro, yo no era de esa época, por eso te digo que ya mostré aquí mi cédula y obviamente soy un dinosaurio, pero un No, no, nuevosaurio, no. No, pero digo que yo no entré en ingeniería de producción sino hasta el año ya, ya. 95, Sí, porque sí. teníamos que pasar el básico, de nuevo, fajarnos en ese primer año básico y producción tenía un tema puntual, que era que tenía muy pocos cupos porque era una carrera nueva, tenía algo así como 40, 45 cupos anuales y había una demanda alta. Entonces era difícil entrar, ¿no? Pero bueno, todo salió bien y lo demás es historia, pero eso es un poco la historia de por qué la Simón y por qué ingeniería de producción. Pues más o menos la historia que compartimos muchos. Y además de la Simón Bolívar nos permitía también tener actividades extracurriculares o participar en grupos estudiantiles. ¿Participó usted en alguno de estos? Sí, claro, claro. A ver, hubo tres grupos que disfruté mucho. Uno estaba como no sé si se llama, era como el Consejo de Estudiantes de Ingeniería de Producción. Entonces representábamos a los estudiantes, representábamos a la carrera frente a las autoridades, coordinábamos con otras carreras. Y ahí fui, creo que vicepresidente del Consejo de Estudiantes. Fue un proceso, ¿sabes?, electoral y tal. Entonces era muy entretenido y era muy chévere, digamos, lidiar con los problemas que nos importaban en ese momento como estudiantes, ¿no? Calidad académica, de repente que el comedor, que el transporte, o sea, una variedad de temas. Ese fue un tema muy interesante de participación. El segundo, más deportivo, fue voleibol. Voleibol es como que mi deporte favorito, lo traigo desde el colegio y también participé en voleibol algunos años, tanto como producción, sobre todo con ingeniería de producción, cuando hacíamos aquellas como olimpiadas Y las entre carreras. intercarreras. Exactamente. Y el tercero fue también asociado a actividad más cultural, que fue el grupo de gaita, ¿no? Yo toco, yo toco cuatro y entonces participé en el grupo de gaitas que armamos, creo que entre los mecánicos y nosotros, o creo que era solo nosotros de producción, pero al final participé en gaitas un par de años, lo cual fue de nuevo una experiencia muy buena. ¿Y esas experiencias en qué contribuyeron a su formación, no solamente, o sea, más allá de la académica? Claro, no, bueno, por un lado socialmente, o sea, tú construyes entre los estudios y esas actividades extracurriculares unas relaciones de amistad y de hermandad súper profundas. O sea, hoy mis grandes amigos de la vida son egresados de la Simón Bolívar y son amigos bueno, para siempre, ¿no? Y por más que estemos todos regados por el mundo, ocupados con la vida de cada quien, siempre tenemos tiempo para vernos, para estar ahí presentes cuando hace falta. Así que bueno, son en realidad hermanos y hermanas que se han creado de ese paso por la Simón Bolívar. Por otro lado, yo creo que más allá de lo social, por ejemplo, el centro de estudiantes para mí fue muy importante del punto de vista de liderazgo, de experiencia de liderazgo, de experiencia de organización, ¿no? O sea, tenías que organizarte y participar y competir en un proceso electoral en ese caso, y son experiencias que te nutren y de nuevo, a mí ese tema me ha interesado siempre mucho y, digamos, fue parte de la experiencia de la Simón. Y además de todo eso, ¿alguna anécdota de su paso, algún profesor favorito, alguna materia favorita, algún lugar? Algunas de esas cosas que todos tenemos en particular con nuestros nombres de cada uno de esos sitios, que son tan Claro, típicos, esas siglas que decimos por todos lados y nadie entiende, y esos horarios que decimos con 1, 2, 3, 4 y nadie entiende tampoco. claro. Es Es que, como un es que me lenguaje. dice, me dices todo eso y claro, se me vienen cantidad de recuerdos, o sea, a ver, anécdotas hay infinitas, pero, a ver, se me ocurren, o sea, en el Cucarachódromo, que era el auditorio jugábamos muchísimo dominó, y yo creo que ahí nunca fui ni soy un buen jugador de dominó, pero digamos que ahí lo puse en práctica. Obviamente también, nada, hubo todo tipo de experiencias, de primeras experiencias mientras estábamos en la Simón Bolívar. Mi primer carro fue en la Simón Bolívar, entonces toda la experiencia de manejar mi primer choque, por lo tanto, también fue cuando estudiaba en la Simón Bolívar. Súper Eh, entendible con las subidas de la Simón. Vamos. Exactamente, imagínate un carro sincrónico. Claro, yo estuve con carro solo los últimos, de repente, 2, 3 años de la carrera. Yo al principio tomaba mi autobús generalmente de Chacaíto, eh, o, eh, pero
anécdotas del autobús perdiendo los frenos y metiéndote De esos tenemos todos. en la rampa de frenado, anécdotas del comedor donde yo iba con frecuencia y después cuando pude pagar, digamos, Calle el Hambre, que bueno, unas hamburguesas memorables de pollo con una salsa ahí de ajo Que han salvado a más de uno. que además de uno ha salvado y que todavía sueño con esos sabores espectaculares. Seguramente no será muy sana cuando lo ves hoy en día, pero a ver, anécdotas infinitas, pero todos muy buenos recuerdos. Eh, Profesores difíciles, profesores con los cuales aprendí mucho, otros que no fueron tan buenos, pero como todo en la vida, ¿no? Pero sin duda una experiencia a la que le debo muchísimo porque al final aprendí y estoy donde estoy por ese paso en el camino, ¿no? Ya, ya. Claro, todos estamos llenos de esas anécdotas. La primera mía fue un mes entrando en la universidad, casi me quedo a dormir por un choque en Tazón y un choque en la subida de Baruta. Entonces, ese tipo de cosas a uno lo marcan. Y luego, cuando sale de la Simón, cum laude, ya graduado, empieza el paso por P&G, ¿no? Que es una empresa que año a año da apoyo a los estudiantes de la Simón, da oportunidades. ¿Qué es lo que más recuerda de esa experiencia y cuál fue el aprendizaje de ella? Sí, a ver, yo empecé a trabajar en Procter Gamble antes de graduarme. Eso fue una decisión un poco difícil porque, a ver, yo estaba, ahí fue que me compré el carro, porque cuando comencé a trabajar en Procter Gamble pude comprarme un carro porque pedí un préstamo en el Banco Federal en ese momento y compré un Neón, que era el carro de ese momento. Pero yo por el año 98, Procter organiza algún tipo de evento latinoamericano de reclutamiento, me faltaba todavía un par de años para graduarme y, y me ofrecen empezar como lo que ellos llamaban becario. Yo empecé a trabajar en marzo del 98, yo me gradué un año y medio después. Pero la verdad es que para mí fue una experiencia impresionante porque, bueno, estuve expuesto al mundo de negocio, era un simulacro de toma de decisiones de negocio con estudiantes de otras regiones de América Latina, otros países de América Latina, encerrados en el Hotel Tamanaco por una semana y sales de eso como que dices, wow, qué espectáculo, todo el tema de toma de decisiones y todas las consideraciones que hay que hacer, económicas, técnicas, logísticas, etcétera. Obviamente en un negocio de consumo masivo. Parece que esa semana fue bien porque entonces me hicieron una oferta. Entonces recuerdo claramente uno de mis grandes amigos hoy, se llama Vicente Gervasi, él es de la Metropolitana, administrador, y yo, obviamente, la Simón, ingeniero. Nos sentamos enfrente del director de finanzas de Procter Gamble y nos entregó una oferta. Yo voy con tipo chemise y blue jean, este amigo mío va en flu y con corbata y tal, que ya te empiezas a dar cuenta de las diferencias de dónde veníamos cada uno, y te entregan la oferta, y la oferta empieza con salario y que no sé, el impuesto sobre la renta y la jubilación. Yo me estaba hablando chino, o sea, yo no entendía absolutamente nada de ese papel. Este amigo hacía preguntas que eran muy inteligentes, pero que yo no tenía ni idea de qué preguntar, porque yo no estaba pendiente de esos temas. O sea, nosotros eso no lo estudiamos en la universidad. Total que mi respuesta fue cuando él me pregunta a mí, ¿y qué opinas tú, Andrés? Yo le dije, mira, yo necesito una semana para pensarlo. Y el amigo de al lado dice, oye, yo como que también, o sea, le gustó la salida. Total que lo hablé con mi papá en ese momento, creo que me asesoraba con estos temas y la verdad que era una oferta muy buena. Pero la parte mala de eso era que ya no iba a tener el tiempo libre que tenía con mis amigos antes, ¿no? Tenía que ir a la oficina, a la universidad con una corbata, o por lo menos guardada en el maletín, y ya no me podía escapar, no sé, a la playa o a estudiar con los amigos o lo que fuese, porque tenía que ir a la oficina. Pero al mismo tiempo me dio una experiencia profesional y un ingreso que yo no tenía y con eso me compré mi primer carro. Así que la experiencia de Procter fue muy buena y yo terminé la experiencia de Procter cuando me gradué. Yo terminé la experiencia de Procter en diciembre del año 99, yo me gradué creo que en octubre del 99, el acto fue en octubre del 99 y la verdad es que en Procter le debo mucho porque aprendí, tengo grandes amigos todavía ahí de Procter, aprendí mucho de temas de negocio que para mí eran totalmente nuevos. O sea, temas de balance general, temas de estado de ganancias y pérdidas, flujos de caja, tomar decisiones de precio de, no sé, una pasta dental como era Crest en ese momento. Pero te confieso que no me llenaba el tema. Y ahí surgió McKinsey, porque cuando me graduó McKinsey, como una firma consultora, eh, me entrevisto y también de nuevo voy tipo con chemise y blue jean a las entrevistas
y menos mal que salió bien el proceso Sí, y con porque todo eso me no es contratan, normal, ¿no? el traje no lo suelen usar en esas empresas. Bueno, pero en esa época sí, que las cosas han cambiado mucho, ¿no? Ah, Entonces, yo iba bastante informal, pero pese a eso, los tipos, digamos que logré crear una buena impresión, digámoslo así. Y ahí fue que me cambié a McKinsey. Entonces, yo renuncié al mismo tiempo que me graduaba de la Simón Bolívar. y de esa experiencia de McKinsey, ¿qué fue lo que le aportó entrar en una consultora estratégica? Y sobre todo para, para nuestros televidentes, o bueno, las personas que nos ven, ¿qué Sí, perfil de egresado usted cree que podría aprovecharla? mira, yo creo que bueno, tanto un Procter como una consultora como McKinsey, sea BCG o Kearney o otras, es una escuela increíble. Uno sale, uno está muy joven, eh, está en etapa de aprendizaje. Bueno, todos siempre estamos en etapa de aprendizaje, pero estamos en etapa de aprendizaje, digamos, con una pendiente muy inclinada en cuanto a la curva de aprendizaje y tienes movilidad total. Entonces, yo entré a McKinsey y te ponen a trabajar en proyectos de reestructuración de una empresa o de desarrollo de la estrategia de un nuevo negocio o de pensar en cómo comprar otro negocio o defenderte de la compra de un tercero hacia tu cliente. Situaciones que son totalmente nuevas para uno, donde de nuevo la base, digamos, de educación de la Universidad Simón Bolívar fue muy útil porque te da esa base de razonamiento, esa base de cuantitativa, de lógica, que te permite, digamos, entender problemas, o sea, desconstruir problemas y últimamente resolverlos, ¿no? Entonces, es una escuela espectacular, se trabaja durísimo, pero también te abre el horizonte en cuanto al tipo de trabajo, pero también el lugar geográfico, ¿no? Porque yo entré a McKinsey, inmediatamente trabajé en Venezuela, trabajé en Estados Unidos, trabajé en Colombia, y estaba en un avión con 20 y pico de años por toda esa región y de verdad que te abre el mundo, ¿no? Eh, Ahí me di cuenta que muchos de los temas de negocio profundos, por ejemplo, cómo hacer una valoración, cómo desarrollar estrategia, era algo que yo no había aprendido. Y me di cuenta que más allá de que lo aprenda haciendo con McKinsey, que fue lo que ocurrió, a la fuerza lo aprende, sí me gustaba aprender un poco más, digamos, la teoría, los fundamentos que estaban detrás de toda esa teoría económica, financiera, etcétera. Entonces ahí yo tenía muy claro que yo quería hacer una maestría enfocada sobre todo en temas económicos y es por eso que de McKinsey me voy a la maestría a la Universidad de Chicago, ¿no? Sí, al MBA. Y justamente venía eso ahora, aunque creo que me lo ha respondido un poco, porque la siguiente pregunta era qué aportaba un MBA a egresados de ingeniería y si usted lo recomendaría como un posgrado prioritario, pero creo que nos ha dado esa visión. Sí, mira, a ver, yo creo que, o sea, déjame decir algo más, un poco más general, que es que yo creo que es fundamental que uno como persona se conozca y uno sepa qué disfruta hacer. Si tú encuentras lo que tú disfrutas, generalmente lo vas a hacer bien. Y si lo haces bien, te va a ir bien, ¿no? Entonces, yo no haría un MBA por hacer un MBA. Yo creo que es importante si es un tema que te interesa, si es un tema que te interesa, es un tema que vas a aplicar porque te gusta el tema. Entonces, en mi caso, yo quería, como dije, profundizar en estos temas comerciales, en estos temas económicos. Yo me fui a la Universidad de Chicago, que es muy fuerte en el tema de economía en particular, y me fui a un programa tiempo completo. O sea, yo me tomé 2 años para ser de nuevo estudiante. Y eso viene con no solo un compromiso de tiempo, sino un compromiso económico, porque es una inversión importantísima. Y yo me fui apoyado por McKinsey, pero también la universidad te daba apoyo financiero. Eh, y digamos que ha sido de las mejores decisiones de mi vida, ¿no? Porque primero aprendí una barbaridad, terminé de pulir el tema de inglés, que era importante. Y yo lo tenía, pero lo tenía bastante oxidado. Eh, y, y el aprendizaje fue impresionante. Y ahí se abrió el mundo, digamos, a otra escala, ¿no? Porque
te das cuenta rápidamente que estás lidiando con estudiantes de todas partes del mundo, con profesores que son premios Nobel, y van todas las empresas y corporaciones que te puedas imaginar eh, a una universidad como esa a buscar talento, ¿no? Entonces, digamos, fue una experiencia espectacular. Profundicé muchísimo en temas financieros y económicos. De hecho, mi mención fue en economía y finanzas. Y es algo que recomiendo, de nuevo, si te gusta el tema. Si no, yo creo que yo sí soy un fiel creyente de enfocarse en las cosas que a uno lo hacen feliz, ¿no? Claro, es que probablemente si no te gusta es que no va a tener éxito, aunque lo hagas. O sea, no Sí, es pero tanto hay el gente que lo MBA. hace por hacerlo, ¿no? Por seguir la receta. Y yo no creo en la receta. O sea, la receta yo creo que tiene que estar asociada mucho a la pasión y los intereses de cada quien. Y en esos compañeros que tuvo en el MBA, ¿hubo algún punto diferencial que tuviese usted respecto a ellos, de su experiencia en la Simón y y de la experiencia que tenía de trabajo en Caracas? Sí, no, no, sin duda, sin duda. Yo creo que, eh, a ver, por un lado, yo me di cuenta muy rápidamente que la preparación cuantitativa que teníamos nosotros era superior. O sea, sobre todo como nos comparaba con compañeros norteamericanos, o sea, nosotros tenemos una base matemática muy fuerte, muy sólida, y eso yo creo es un elemento diferenciador. Yo creo que ahí también hay un elemento diferenciador que es el hecho de venir de un mercado emergente, ¿no? O sea, tú estás expuesto a una realidad que mucha gente no ve. O sea, el concepto de evaluación, por ejemplo. Eso, hay gente que no lo entiende. O sea, si siempre ha operado en dólares, no entiende lo que es la devaluación. Eh, el tema de la sensibilidad, por ejemplo, social. Tener una sensibilidad social de lo que implica no solo que todo sea un tema de maximización de utilidad, sino que también tiene que haber un tema social, porque si no el país o la sociedad colapsa o hay cambios radicales, y nosotros tenemos experiencia en esos temas, ¿no? Entonces yo creo que eso nos diferencia bastante, y una cosa obvia es el idioma, ¿no? Tener otro idioma parece mentira, pero no es lo más común, sobre todo en países desarrollados, en países anglosajones sobre todo, que el inglés es lo único que se habla. Así que, no, yo creo que somos muy competitivos en ese sentido. Y de esta etapa de inmigración, ya la otra parte que no es estudio, sino del hecho de irse a otro país y convivir, ¿usted tiene alguna herramienta que nos pueda recomendar a todos los que están pasando por ese proceso de migración que les ayude a entrar a ser más en sus sociedades de acogida? Sí, mira, la emigración es un tema durísimo, ¿no? O sea, empezando por ahí. Porque es un cambio total de tu vida. Yo en cierta medida tuve la suerte del momento en el tiempo en que ocurrió. O sea, porque lo hice en un momento donde estaba en mis 20 y pico de años, y me fui a una universidad como la que me fui en Chicago, lo cual te permite hacer una transición. Entonces, eh, yo creo que una reflexión ahí es que si vas a emigrar, el estudio es un camino para lograr esa transición exitosa en el proceso de migración. Pero es muy importante enfocarse en instituciones que sean muy, muy reconocidas, porque no te sirve de nada estudiar una maestría, un doctorado, gastarte años de tu vida, ahorros, préstamos, y que esa institución no te permita dar el paso para ubicarte en el mercado laboral. Entonces, si van a hacer eso, yo creo que es muy importante enfocarse en la institución, que es una institución sumamente reconocida y donde haya mucha salida, digamos, desde el punto de vista de contratación y de empleo. Esto es un tema importante. Eh, yo creo que el otro tema importante, obviamente, es el tema de entender las reglas migratorias que existen, ¿no? Que están cambiando constantemente, pero te lo menciono porque yo, cuando terminé el posgrado en Chicago, yo continué trabajando en Chicago porque mi esposa, también venezolana, también de la Simón Bolívar, había comenzado una maestría, pero un año antes que yo. O sea, yo terminé primero la maestría. Ella todavía estaba en su segundo año de maestría. Y yo entro en BP, y ya te contaré por qué entro en BP.
y les pedí que me quedara en Chicago porque mi esposa estaba todavía aquí. Yo podía trabajar. Pero tomamos la decisión de movernos al Reino Unido, parte por la empresa, pero parte también porque el Reino Unido tenía un sistema de puntos en esa época que se llamaba High Skilled Migrant Program, y yo no tengo ningún pasaporte europeo. Y entonces eso me permitió, a través de nuevo, esa maestría estaba reconocida a la Universidad de Chicago, el título de ingeniero de la Universidad de Simón Bolívar, los años de experiencia, etcétera, etcétera, me permitió sacarme una residencia en el Reino Unido, que es muy importante porque ya no dependes del empleador, ¿no? O sea, tienes mucha más libertad laboral y te sientes más cómodo, ¿no? No tienes esa espada de Damocles encima. Pero digamos, eso sería un par de consideraciones importantes. Y generalmente, el último punto que voy a decir es que la gente dirá, bueno, pero es que las instituciones muy reconocidas son muy costosas. Y eso es verdad, porque son muy caras, es muy cara la educación, por ejemplo, en un país como Estados Unidos. Pero si te vas a una institución top 10 de Estados Unidos, te aseguro que vas a conseguir la financiación a través de la institución, porque es tan reconocida que tienen los mecanismos para asegurarse que todos puedan tener acceso a esa educación, siempre y cuando logren entrar, que es lo difícil. Sí, claro, los procesos de admisión son bastante exigentes y más por la reputación, y si te van a ayudar, pues lógicamente tienen que ser exigentes con los estudiantes que vienen. Eso vamos, nosotros mismos lo éramos en cierta forma, también para la prueba de admisión de la Simón. Luego ya nos comentó que se fue a Londres y empieza un poco la etapa BP, ¿no? Esta etapa que aún continúa y donde realmente ha tenido una experiencia completísima, porque entró como pasante, luego se ha desarrollado en Oil and Gas en varios, con el mismo negocio, pero en varios escenarios que debe ser completamente diferente uno del otro, por más que sea la misma raíz de negocio. Posteriormente se ha cambiado a otra división, que es la perspectiva del futuro, y ahora el nuevo cargo de presidente de BP España y de vicepresidente de descarbonización de ciudades. En este marco, toda esta experiencia tan completa, tan amplia en esta empresa, ¿cuáles han sido los mayores retos que le ha tocado afrontar? Mira, bueno, acá, a ver, BP es una empresa que de verdad yo he disfrutado mucho, estos ya 16 años en la empresa, desde el 2005, porque es una empresa con una cultura muy emprendedora. Es una empresa que por un lado no es muy estructurada, lo cual hay gente que lo sufre, yo no, pero hay gente que sufre esa falta de estructura clara, pero eso te da mucho espacio para ser creativo e innovador, no solo como empresa, sino tú como individuo dentro de la empresa. Entonces, como te digo, la historia de cómo yo empiezo en BP fue, yo dije, yo quiero mantenerme conectado a Venezuela. En ese momento decidimos mi esposa y yo, Cristina, no volver en ese instante porque veíamos que la situación estaba complicándose. Y dijimos, bueno, mientras tanto vamos a ganar experiencia fuera. Y yo dije, bueno, la forma de ganar experiencia fuera para mí, de cara a volver, es petróleo y gas, porque seríamos un país petrolero hasta el fin de los tiempos, hasta que la transición energética cambie las cosas, ¿no? Y BP estaba contratando y tuve muy buena química con la empresa, hice una pasantía, me gustó la experiencia de la pasantía y me hacen una oferta. Y la oferta es, bienvenido a BP, ahora tienes que buscar un trabajo en BP. O sea, entonces yo digo, bueno, perfecto. Hablando un poco de la estructura, ¿no? Básicamente desde el inicio, si no hay estructura, créala tú, y eso tienes que demostrar que de verdad tienes la capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces, lo que me pasa básicamente ahí fue que me dicen, yo le digo, quiero quedarme en Chicago porque a mi esposa todavía le falta un año. Me dicen, estos son los 3 negocios que hay en Chicago. Hay trading, hay petroquímica y hay estaciones de servicio. O sea, la gestión de las estaciones de servicio. Y le digo, bueno, yo quiero irme por trading. Perfecto. Entonces me ponen en una entrevista con trading y fallo el proceso. No me contratan porque no fui el candidato elegido. Pero una persona en el panel le gustó lo que dije y me llama para otra entrevista y ahí sí me ofrecen un puesto de trabajo. Y comienzo a trabajar en la parte de comercialización de crudo, de crudo petróleo para América Latina. ¿Qué sabía yo de eso? Cero. Entonces, ¿eso qué implica? Tienes que tener una curva de aprendizaje y una adaptabilidad total. Entonces, otro tema muy importante, yo creo que es la flexibilidad de estilo de uno de liderazgo, ¿no? Yo no sé si tú estás familiarizada con un
piso de trading, pero el trading de commodities, maestrías y cosas de esas valen un pepino, eso no importa absolutamente nada. Lo que importa es la experiencia práctica. O sea, hay personas que son dedicadas décadas al tema de trading, y entonces es importante, yo no voy a llegar diciendo, yo vengo de la Universidad de Chicago, no, todo lo contrario. Me bajaba el perfil para poder entrar y conectar, digamos, emocionalmente con el trader y que me arropara para yo aprender del tema y con eso ir ganando experiencia que me permitía a mí asumir más responsabilidad. Y así fue por un par de años, terminé haciendo compras y ventas de cargamentos de crudo. Para tener una idea, si un cargamento tiene 1 millón de barriles, estabas tomando decisiones de, en ese momento a $20 el barril, 20 millones, 30 millones de dólares por transacción. Una cosa súper emocionante. En ese momento nos nacionalizan en los activos en Venezuela, en el 2006. Y me llaman a participar en el equipo que negocia la nacionalización. Y en ese proceso conozco a la gente que trabaja en exploración y producción, ¿no? Lo que se llama el upstream. Y la gente de BP Venezuela me dice, oye, qué bueno, gracias por toda la ayuda, ¿por qué no te vienes al upstream? Le digo, perfecto, vamos al upstream, el plan, y ahí me mudo a Londres. Entonces nos mudamos a Londres en el año 2007, 2 años después de terminar la maestría, y voy a trabajar en lo que es Asia Central, o sea, lo que es todos los países alrededor del Mar Caspio, o sea, Azerbaiyán, Turkmenistán, Kazajstán, y ahí estaba trabajando en el negocio de upstream y bueno, espectacular, ¿no? O sea, primera vez que fui a Rusia, Kazajstán, Turkmenistán, o sea, países totalmente diferentes. Y fue la primera vez que también trabajé en transacciones grandes, porque me tocó vender el portafolio que teníamos en Kazajstán por como 1,6 billones de dólares. Eso fue una experiencia que, digamos, ya te pone en el radar. Y bueno, de ahí en adelante continué la carrera, de ahí me fui al negocio de trading de gas natural, trabajando trading de gas natural de 2009 al 2012, mucho con gas natural licuado, gas por tubo, almacenamiento de gas natural. Llevaba la parte del sur de Europa, yo era responsable del sur de Europa, entonces iba mucho a España, iba mucho a Italia. En el 2012 me dicen, mira, ¿por qué no te vas a Brasil a ser el gerente de desarrollo de negocios del upstream de América del Sur? Así que nos fuimos a Brasil. Mis 2 hijas nacieron en Brasil, así que son brasileñas. Una época espectacular desde el punto de vista profesional, pero también personal, por el Mundial, por las Olimpiadas de Río, etc. Así que espectacular. Y en el 2016 volvimos a Londres para encargarme de desarrollo de negocio de upstream global de gas natural, lo cual fue un buen momento porque estábamos transicionando de petróleo hacia gas. Entonces el portafolio era muy líquido y se estaba poniendo un poco más balanceado entre petróleo y gas. Y esos fueron 3 años espectaculares de trabajo en gas con el oeste de África, Mauritania, Senegal, Egipto, más Rusia. Y llegó un punto que estaba tan cargado de trabajo que dije, necesito un break. Y me dice, bueno, ya has trabajado suficiente en gas, ¿por qué no arrancas un equipo nuevo también que tiene que ver con gas, pero un gas diferente, CO2 e hidrógeno? Entonces ahí comencé el equipo, arranqué yo de cero el equipo de captura y almacenamiento de CO2 y por lo tanto hidrógeno azul. Hidrógeno azul es el hidrógeno que se produce del metano, pero capturando la emisión de CO2. O sea que necesitas el almacenamiento de CO2. Y eso fue una experiencia también totalmente nueva. Y en el 2020 viene un nuevo CEO en la empresa y llama una reorganización total del negocio y ahí me llaman para llevar la reorganización o parte de ella. Y es la primera vez que trabajo en las oficinas centrales, ¿no? He trabajado en Londres, pero nunca en lo que llaman los headquarters. Ahí trabajé en los headquarters y después de eso, bueno, estoy donde estoy ahora, ¿no? A cargo de descarbonización de ciudades y regiones y presidente de BP España, que es el rol en realidad en el que me voy a enfocar de aquí en adelante. Yo voy a hacer un inciso en las preguntas porque una cosa que me está quedando a mí muy clara es que si yo logro hablar en 20 años tan emocionado de mi trabajo como usted, creo que hemos podido cumplir la meta. Porque... No, bueno, no me llames de usted porque me siento más viejo de lo que soy. Bueno, pero, es cuestión... pero quiero volver a lo que te decía antes. Es que yo disfruto mi trabajo tremendamente. O sea, tiene un significado, o sea, el reto es espectacular, el aprendizaje constante
es constante, o sea, no para, y eso a mí me alimenta mucho, pero tiene un significado muy importante. O sea, lo que nosotros hacemos, o mi trabajo, se trata de proveer energía para la que la sociedad se mueva, se ilumine y se caliente. Y antes era en el mundo fósil y ahora en el mundo descarbonizado, pero al final del día es un tema tan fundamental para la sociedad que me motiva tremendamente a lo que hago, ¿no? Y sí, de verdad que disfruto mucho el trabajo, pese a que obviamente siempre a veces tiene sus complicaciones y sus retos difíciles, pero lo he disfrutado muchísimo y lo sigo disfrutando. Y está siendo complicado para liderar esa transición entre los combustibles fósiles y las nuevas energías limpias. Sí, es muy complicado. Es muy complicado porque, a ver, porque las energías descarbonizadas todavía no existe el mercado para eso. O sea, existe para de repente vender energía solar, alguna que otra energía eólica, porque todavía no son competitivas. Entonces, hay un problema, dejando de lado esta subida de precios de fósiles por la situación geopolítica del mundo. Previo a toda esta crisis, los fósiles siguen siendo una energía bastante económica comparado con las renovables, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo es un proceso a lo largo del tiempo en la que la tecnología hace que las renovables bajen de costo y al mismo tiempo, en la medida que empresas como BP dejan de invertir o reducen su inversión en fósil, la oferta se limita y los precios suben. Entonces llega un punto en que se cruzan las dos cosas y ya empieza a ser la renovable más competitiva o más económica que la fósil. Pero es un proceso que toma tiempo. Obviamente, eh, aquí lo importante es tratar de romper el ciclo que hay natural de esta transición energética, que es un ciclo en el que el ejemplo más claro que te voy a dar es el de los cargadores eléctricos para los carros, ¿no? Para los coches, como dicen en España. Eh, Tú no compras un coche eléctrico porque no hay suficientes cargadores. Esa es una de las principales razones. Y las empresas que ponen cargadores eléctricos no ponen cargadores eléctricos porque no hay suficiente gente con coches eléctricos. Es Entonces como el estás como perro en que se un... muerde la cola. Exactamente. Entonces, ¿cómo haces tú para cerrar ese ciclo? Bueno, una de las tantas maneras, me imagino yo, una de las maneras es acercar ese huevo y la gallina, ¿no? Que fue primero. Entonces, acerca las dos cosas y busca empresas o instituciones que tengan la misma forma de pensar en cuanto a la importancia de la sostenibilidad, etcétera. Y dice, mira, eh, ¿por qué no tu flota de camionetas la cambiamos a eléctrica? Tú eres la demanda que yo necesito y yo te doy la oferta que tú necesitas. Entonces, al hacer eso, tú rompes ese ciclo. Y al hacer eso, estás empezando a crear ya, a ayudar a que otra gente en las adyacencias se lance al agua. Porque si ya pones los cargadores para ese cliente ancla, vamos a llamarlo así, ya hay oferta que hace que tú y yo como individuos tengamos el coraje de comprar el carro eléctrico porque sabemos que hay cargadores que un tercero ya montó. Entonces, yo creo que este proceso es complejo, toma tiempo, pero es clave la colaboración entre oferta y demanda para, digamos, crear los mercados que no existen todavía. Sí, justamente me permito dar un ejemplo personal. Justamente lo que usted menciona de la falta de cargadores es algo que nos está haciendo complicado tomar una decisión por una normativa particular que queda aquí en Madrid, entre irnos al eléctrico, o sea, ver qué se hace, ¿no? Pero la piedra de tranca de la gente que yo escucho y es justamente eso, la falta de cargadores, Totalmente. ¿no? Y luego Y este año vamos a lanzar nuestros cargadores eléctricos en Madrid, así que ya te contaré dónde los ponemos. lo tenemos apuntado y se lo diremos a todo el grupo que va a ver esta entrevista, que somos varios en Madrid. De hecho, invitado, Buenísimo. cuando nos visites, está invitado. Entonces, después de todas estas experiencias que usted ha tenido, ¿qué cualidades cree usted o crees tú, Andrés, que debe poseer el ingeniero del futuro? Y la voy a ligar con la siguiente que tenía, que era, en función del pensum que estudiaste en la Simón Bolívar, ¿qué le agregarías o qué le reforzarías a esos ingenieros de producción que en el futuro tomarán tu relevo? Sí, sí. A ver, obviamente la base técnica de ciencia es importantísima, pero yo creo que para mí la reflexión es que eh, todas las, todo el tema de capacidad de comunicación
ser un comunicador efectivo es fundamental. Eso está atado a liderazgo, o sea, cómo tú conectas con personas, empatizas con personas para poder liderar. Y eso va muy amarrado con el tema comunicacional. Entonces, liderazgo y comunicación, yo creo que son dos temas que son fundamentales, porque, a ver, las máquinas en el futuro podrán hacer la matemática y los cálculos y los diseños de los chips y las máquinas, etcétera, etcétera. Eh, pero el tema de lidiar y liderar personas de una posición de conocimiento técnico es muy importante. Entonces, no basta con tener conocimiento técnico si no logras conectar con los otros seres humanos y, digamos, presentar una visión, ganarte el corazón y las mentes de esas personas para que te sigan en esa dirección. Todo el conocimiento técnico al final en realidad es irrelevante. Entonces, yo creo que el tema de lo que llaman soft skills, que para mí no son nada soft, son totalmente fundamentales, de liderazgo, de comunicación, de relación con otros, trabajo en equipo, es algo que yo le añadiría más. A lo mejor eso ya ha cambiado, pero sin duda es importante. Y yo creo que hay un tema también que tocaría un poco, y yo creo que las ciencias sociales en el año básico, yo creo que eran muy buenas, no sé si todavía las dan, pero esos cursos de ciencias sociales te abren el horizonte a temas más globales y temas menos técnicos. Pero yo también metería ahí un toque de temas básicos financieros, básicos. O sea, un presupuesto, hacer una evaluación de proyectos. No estoy hablando de entrar ahora en convertirte en corredor de bolsa, pero sí el manejo básico de temas económicos, yo creo que nos caería bien a todos como ingenieros. Sí, los temas económicos quizás habría que reforzarlos porque al final uno puede ser ingeniero, pero lo que manda al final es la parte económica, o hay que saber hacer ese contrapeso entre tu parte técnica, lo que tú estás planteando como solución, y luego si eso es económicamente razonable, solvente, porque si Exactamente. no, Si no no, sigue el no perdiste el balance, tiempo. no funciona. No, al final no sale y no logras tu objetivo. Totalmente. Entonces, bueno, ya después de todo esto que nos ha comentado, o que no sabes, me cuesta un poco tutearlo, ¿cuál sería el consejo que le da a los reservistas que a partir de esta entrevista pueden tomarlo a usted como modelo a seguir? Bueno, repetiría, identifiquen lo que los hace felices, lo que les gusta, lo que disfrutan hacer y traten de irse por ese camino porque yo creo que si uno hace algo que disfruta y es apasionado, le va a ir mejor. Eso número uno. Segundo, yo creo que bien sea por un tema de ser migrante o por un tema de la evolución tecnológica, yo creo que la capacidad de adaptabilidad y ser flexible, adaptable y poder tener una mente abierta para aprender constantemente es fundamental. O sea, el mundo se está moviendo demasiado rápido y yo creo que es importante tener esa flexibilidad mental para adaptarse al cambio, a las nuevas tecnologías, a aprender, a los cambios de país, a los cambios de ambiente. Es difícil, es fácil decirlo, pero es fundamental y yo creo que es algo que uno se puede entrenar. Eh, Uno se puede entrenar y yo creo por último, yo diría, oye, tener una buena actitud porque ante la vida, porque yo te digo una cosa, yo cada vez que pienso más en cuando yo contrato a gente, eh, yo pienso en dos dimensiones, ¿no? Una es que skill, o sea, si tienen la capacidad, y la otra es el will, si tienen la voluntad. Yo cada vez le doy más importancia a la parte de la voluntad. O sea, y por voluntad me refiero que es una persona dispuesta a aprender, que es una persona que sea positiva, que es una persona que se relacione bien con otros, porque de nada sirve tener una persona más conocedora de un tema si al final va a totalmente a enturbiar la dinámica del equipo. Por ejemplo. Entonces, yo creo que tener una actitud positiva, tener una actitud de cuidado de los otros, de ser buen humano, simplemente ser buen humano es muy importante. Yo lo valoro muchísimo. Entonces, enfocarse en lo que a uno le gusta, los temas que a uno le apasionan, ser flexible, adaptable y siempre aprender. Y yo creo que tener una buena actitud ante la vida, yo creo que todo eso ayuda. Sin duda, sin duda, sin duda, estoy de acuerdo con usted. Desde la menos experiencia que tengo yo, estoy de acuerdo con esas herramientas son
fundamentales. Puede ser muy técnico, pero si de verdad no tienes el will, no va a funcionar. Ahora le quería comentar un poco sobre, bueno, sobre ALUM, sobre la ONG que nosotros tenemos. Porque tenemos 6 años uniendo USBistas alrededor del mundo para financiar proyectos dentro de la universidad, pero a la vez hemos constituido una red de apoyo en más de 50 ciudades con muchos de estos, con nuestros USBistas que vienen, que llegan y que quizás a veces están un poco desorientados o necesitan simplemente alguien que pueda entender que nos vemos en Cuyepe a 1-2 porque, bueno, o 7-8 nos vamos a tomar algo en eso ayuda en ciertos momentos, ¿no? Y además de esto, somos una organización transversal porque logramos barrer todos los estratos que hay dentro de la universidad. Y además de los estratos, también sus allegados, porque tampoco somos, en nuestras reuniones no somos cerrados. Y tenemos 6 años de vida y aún aglutinamos muchos USBistas y cada día se nos siguen contactando más y yendo a nuestras reuniones más. ¿Qué cree usted, o qué crees tú, que es el elemento diferenciador que nos hace posible que podamos haber armado todos los egresados de esta organización y además que perdura en el tiempo? Como esta cohesión que hemos logrado hacer a nivel internacional. Bueno, mira, yo creo que es que hay tantos factores ahí. Bueno, uno, me encantaría formar parte de ese grupo y ahora que me mude a Madrid con la familia, espero apoyar y participar en lo que pueda, ¿no? Pero yo creo que por un lado hay un tema de la cultura venezolana, me parece a mí, Karina. O sea, que yo veo aquí en Londres, nosotros tenemos un grupo de amigos venezolanos espectaculares. Obviamente nos relacionamos con gente de otras partes del mundo, pero hay una hermandad ahí natural entre los venezolanos. Parte es la nostalgia, ¿no? Yo creo que parte es la nostalgia que nos hace falta lo nuestro por ser emigrantes, pero hay un tema cultural. O sea, yo no lo veo en gente de otros países que somos tan unidos. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, yo, así como tú, como todos los miembros de la ONG, estamos orgullosos de la alma mater. O sea, todos estamos muy orgullosos de ser de la USB. Y eso también es un factor de cohesión brutal, ¿no? Y por último, el tema de ser emigrantes, yo creo que también ayuda, ¿no? Tú quieres tratar de echar raíces, conectar con tu tierra o con lo tuyo de cierta forma y todo eso ayuda. Pero me imagino que aparte de todo eso, ustedes están haciendo un trabajo genial y qué mejor ejemplo que tengan la dedicación de hacer entrevistas a egresados como esta, ¿no? O sea, eso demuestra que están poniéndole un kilo a este tema. Sí, ya te comento, o sea, no solamente es ayudar o llevar beneficio a lo que es el campus, sino también que el beneficio se repercuta en toda la comunidad USBista que se fuera. Y básicamente el objetivo de este espacio de Conversando con USBistas es transmitir la cara que está dando la USB, bueno, y en consecuencia el país en el mundo. Y la cara de la USB en España, en Londres, en donde sea, pues somos nosotros mismos. Somos sus egresados, que somos los que damos a conocer a la universidad y en las personas que nos rodean y nuestros compañeros de trabajo y nuestra vida personal, las que logramos hacer en nuestros países de acogida, ya saben que fulano, sutano, mengano es de la Simón y eso les da una cara a ellos de lo que es la Simón. Estamos construyendo Simón Bolívar fuera de la Simón Bolívar. Sí, la marca, totalmente. Sí. Pues bueno, ha sido un verdadero placer. Ya se me acaban las preguntas, pero ha sido una entrevista genial. De verdad, ha sido un placer que nos hayas concedido estos minutos. Encantado. En nombre de ALUM USB, muchísimas gracias. Invitadísimo al Grupo de Madrid, que es uno de los más grandes. Y gracias de nuevo por dejar el nombre de la Simón y del país en alto. Y bueno, si te quieres despedir, unas palabras finales. No, muchísimas gracias. Espero verlos muy pronto en Madrid y reunirnos y encantado. De verdad que el honor es mío. Muy orgulloso de ser venezolano y de ser USBista, así que gracias por esto y espero que se repita. Bueno, y a todos los que nos escuchan y nos ven, muchísimas gracias. Y si tienen alguna sugerencia de algún USBista que conozcan y quieren que lo entrevistemos, o ustedes mismos tienen una historia que consideren que se pueda ser compartida y deba ser compartida, no duden en escribirnos a nuestro correo entrevistas@alumusb.org. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias por escuchar Conversando con USBistas. ¿Sabías que el 80% de nuestros ingresos provienen de donaciones recurrentes?
Únete ya a los más de 160 donantes que mes a mes aportan su granito de arena para que nuestros profesores, alumnos, biblioteca, laboratorios y el espacio físico mantengan esa calidad que caracteriza a nuestra universidad. Dona,